Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a los organizadores del Social Media Day, a la gente que nos está mirando. Bueno, nosotros somos Río Uruguay Seguros, una empresa que tiene 60 años en el mercado, que nació en el interior y nos hemos desarrollado mucho en el interior, desde una ciudad chiquita como Concepción del Uruguay. Hoy tenemos presencia en todo el país y estamos atravesando un muy fuerte proceso de transformación que arranca por lo digital, pero que tiene también un correlato muy, muy intenso en la parte cultural, donde nosotros consideramos que está la verdadera transformación, porque más allá de las herramientas que uno puede implementar, en la cultura está el eje de lo que nosotros consideramos como uno de los factores más importantes a afrontar en este 2020 que nos desafió por todos lados, pero que bueno, somos optimistas en que nos va a dejar cosas muy interesantes hacia adelante. Y bueno, me acompaña Sabrina Cabrera, ella es una de las protagonistas fundamentales de nuestro cambio porque está a cargo de lo que es el contacto con nuestro cliente a través de nuestra unidad de atención digital, justamente un área que creamos específicamente en el contexto de pandemia, pero que tiene una mirada muy, muy puesta en el foco en el cliente, y además de lo que, además de eso, Sabrina coordina nuestra agencia digital también, que nació en pandemia, y lo que venía siendo el contact center tradicional. Como le decía, nosotros estamos pasando a un modelo omnicanal. Estamos atravesando un cambio de lo que fue la multicanalidad, que es lo que entendemos todas las empresas abordaron en un principio, decir, bueno, abramos tantos canales como sean posibles, a un modelo omnicanal donde tratemos de garantizar, y en ese tratemos justamente está el gran esfuerzo que estamos poniendo, no damos nada por hecho, pero es un permanente esfuerzo de que cada canal tenga la misma calidad de atención y la misma experiencia de cliente. De manera que además todos los canales estén conectados para que el cliente, más allá de cuál sea el canal que elija, siempre esté tranquilo que del otro lado está la misma información. O sea que no haya necesidad de que el cliente tenga que repetir algo que quizás ya dijo cuando llamó por teléfono y ahora quizás está en un chatbot o está en una red social. Y una de las frases que nosotros nos ponemos como bandera al momento de atender al cliente, y que ahí viene un poco lo que hablábamos de lo cultural, ¿no? Cómo la transformación digital tiene mucho de cultura, es esta, que el hecho de que el cliente viene con un problema, una de las primeras cosas que tenemos que evitar es que se vaya con dos problemas, y que uno de esos problemas sea nuestro. Eh, y frases como esta que vemos en pantalla son las que de alguna manera nosotros intentamos desterrar de lo que es el camino o el journey de una atención digital al cliente. Cuestiones que generalmente y tradicionalmente se solían de alguna manera trasladar al cliente como un problema nuestro y que afectaba la atención. Este tipo de frases son las que nosotros queremos eliminar justamente en esta búsqueda de la calidad en la omnicanalidad. Y otro de los factores que nos propusimos cambiar muy, muy profundamente es la ubicación del cliente. Se habla mucho del cliente en el centro, pero la verdad es que en la práctica la cuestión es o suele ser distinta. Y nosotros teníamos un foco muy puesto en el producto. La industria aseguradora es una industria que tiene el foco a veces muy puesto en el producto, y a partir del producto y de la elaboración del producto empieza a generar todo lo demás, ¿no? Los atributos, el target, la publicidad, y finalmente por allá lo último se pensaba en el consumidor. Y nosotros hoy queremos cambiar. Es un camino este que estamos transitando, para el cual no hay manuales tampoco en la industria que nosotros, en la que nos toca, pero que queremos cambiarla, y justamente lo que queremos es poner al consumidor en el centro, arrancar por lo que el consumidor necesita, por lo que nosotros podemos llegar a hacerle descubrir al consumidor como una necesidad, incluso anticipándonos, pero arrancando por ahí y después ir por los demás procesos que antes se ponían primero en cola. Eh, para esto, para todo esto, de alguna manera, el puntapié en nuestro caso fue el CRM. El CRM fue el que nos dio la, el punto de partida como para poder tener concentrado, y acá entra la omnicanalidad, todos los canales, en la métrica de la atención del cliente, las conversaciones que tenemos con el cliente, cuál es el journey que tiene esa persona, y también mucha enseñanza respecto de lo que hablábamos en el slide anterior, respecto de
qué podemos generar a partir de lo que nos está pasando con los clientes. O sea, qué producto nuevo, qué tipo de atención nueva, eso de poner al cliente en el centro, pero primero escuchándolo y esa escucha registrándola en un CRM, que en nuestro caso, como les decía, fue como el puntapié para todo lo que vino después y que se está consolidando en este año. Y bueno, permanentemente, a partir del CRM, a partir de la herramienta que de alguna manera aglutina toda esa información, nuestra estrategia es en la permanente reconstrucción del plan, el permanente replantearnos lo que estamos haciendo para volver a arrancar. Esto de ejecutar el plan, lanzarlo, tener el feedback y volver a arrancar con el plan en función del feedback. Esto es una carrera muy vertiginosa donde estamos permanentemente reconstruyéndonos. Y eso es uno de los grandes desafíos, creo que es lo que se viene, esto de replantearse todo el tiempo lo que uno tiene previsto para el cliente. Porque acá, como en la gráfica o en esta imagen lo muestra, ¿no? Una vez piensa las cosas de una manera y el cliente toma un camino totalmente distinto al que nos imaginamos. Y en eso tenemos que ser muy flexibles, muy abiertos de cabeza. Es también un desafío para nosotros, para cada uno todos los días, es ser lo suficientemente flexibles como para decir, bueno, rompo con lo que había pensado, con lo que me había imaginado y vuelvo a construir en base a lo que el cliente me está demostrando que está pasando en la realidad. Y esta gráfica, y ahora Sabri va a hablar seguramente mucho más de eso, tiene que ver también con otra manera de ver lo que nosotros entendíamos como equipos de desarrollo al momento de aplicar la tecnología en el cambio, en todo este cambio. Lo que vemos atrás, esta imagen la elegimos porque representa un poco lo que es el negocio, que es la nenita esa aburrida mirando adelante, en relación al sistema o a la gente del sistema o a lo que es TI o a lo que es el desarrollo de tecnología que están detrás. Siempre, y también nos pasaba esto del cliente en el centro, que en este caso sería el negocio, puesto a lo último. Y la verdad es que en muchas ocasiones nos damos cuenta que todo el proceso de desarrollo, investigación, de puesta en marcha, de análisis, se hacía con el negocio fuera de las reuniones. Y el negocio era el último que se enteraba, quienes estaban de cara con el cliente justamente, de qué era lo que se había diseñado y para qué utilidad. Hoy nosotros consideramos que el negocio y quienes están con el cliente cara a cara tienen que estar en las reuniones de desarrollo tecnológico en el inicio, en la génesis de estas reuniones, y no más en el último eslabón para decir, bueno, esto es lo que hicimos, ahora andá y usalo, o probalo y decime qué te parece. Y ahí es que armamos nosotros para poder generar esto que veníamos hablando del camino adaptable permanentemente, el círculo de feedback y de armar el plan y el negocio, armamos actualmente un equipo integrado por justamente gente del negocio como Sabrina, donde nosotros lo que estamos tratando de lograr es un equipo de venta digital muy corto, muy chiquito, que esté de cara, que es esta especie de dibujo de trinchera, ¿no? De cara a los desafíos que se vienen con un cliente digitalizado. Que sea muy rápido la toma de decisiones. Seguido y conectado a las trincheras, como se ve abajo, permanentemente con un equipo técnico comercial más amplio y analítico, pero quizás no esté en la vorágine de lo que representa la atención al cliente. Ese equipo quizás tiene más tiempo de pensar estrategias y pensar o analizar lo que ocurre, pero no con la vorágine del equipo que está delante, que es el equipo que toma decisiones más rápidas. Y finalmente la estrategia, la conducción de la empresa, con una mirada integral de todo, pudiendo con la información que va recibiendo de ambos equipos hacer una planificación ya más de mediano y largo plazo. Todo esto tuvo un lanzamiento, incluso previo a la pandemia, del cual Sabri nos va a hablar ahora un poco más y de lo que sigue, que justamente se dio por casualidad o no, o por causalidad, se dio en noviembre del año pasado. Acá los dejo con Sabri entonces, que les va a contar al respecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los organizadores del evento Social Media Day. Gracias por invitarnos. Un gusto estar participando. Y bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Como Andrés les comentaba anteriormente, bueno, esa imagen representa un poco el inicio de toda esta fuerte reconfiguración, cambio cultural, estructural y organizacional que estamos viviendo en Río Uruguay Seguros y que ahora les queremos contar y compartir con ustedes.
Esa imagen representa la fiesta de Río Uruguay, donde celebramos los 60 años de la empresa. Esto fue en septiembre del año pasado, en Parque Norte, Buenos Aires, donde participó todo el capital humano de todo el país. Hoy Andrés les mencionaba que tenemos presencia de Río Uruguay en distintos puntos del país. Actualmente tenemos 25 unidades de negocios. Todo el personal de Río Uruguay estuvo presente. Hubo productores y le hicimos una fiesta donde mencionamos RUS, camino o rumbo a lo digital, es decir, no decíamos que éramos digitales, sino que estábamos trabajando para ir a la digitalización. Eso fue en septiembre del año pasado. En marzo de este año, con la cuarentena, nos encontramos con que éramos digitales, es decir, habíamos cumplido ese sueño que tanto veníamos anhelando. En marzo nos encontrábamos todos trabajando digitalmente desde nuestras casas, en ningún momento se dejó de gestionar un siniestro, en ningún momento se dejó de atender una consulta, y éramos digitales. A partir de ahí nos dimos cuenta que frente a un cambio cultural tan fuerte, frente a un cambio de contexto y de paradigmas como el que estamos viviendo, con ser digitales solo no era suficiente, había que iniciar un proceso fuerte de reconfiguración, sobre todo en lo estructural, en lo funcional. Obviamente lo cultural siempre tiene que acompañar, y en esa línea uno de los primeros cambios que implementamos fue en julio del 2020, la creación de nuestra unidad de atención digital, la UADI. La unidad de atención digital nació justamente como un canal específicamente de atención al cliente para escuchar y tener el feedback permanentemente del cliente, desde cualquier lugar del país, es decir, nosotros estamos dentro de esa unidad de atención digital, se conformó con un grupo de personas, empleados de Río Uruguay, que tienen conocimiento sobre el seguro, pero que estaban desempeñando otra función dentro de la empresa, y que pasaron a formar parte de esta unidad de atención digital para abocarse específicamente a la escucha permanente del cliente y la creación de productos y la venta de productos digitalmente dentro de este nuevo contexto que estamos viviendo. A partir de ahí se crea la unidad de atención digital conformada por 10 personas. Los objetivos principales de la creación de la unidad de atención digital, además de escuchar al cliente e ir creando productos, hoy en una de las presentaciones Andrés mencionaba esto de la necesidad de crear y adaptar los circuitos y los procedimientos de la empresa a las necesidades del cliente. Estamos frente a un cambio de paradigma muy fuerte, donde es el cliente el que va creando su propia oferta y es el cliente el que va diciendo lo que necesita minuto a minuto, y hay que saber escuchar. A partir de ahí, uno de los objetivos principales es potenciar y optimizar la gestión de venta online, es decir, esta es una venta digital donde nosotros nos contactamos con el cliente, que se generan prospectos, es decir, un interés por parte de la persona en recibir un asesoramiento sobre un producto, sobre una determinada cobertura. A través de campañas de marketing digital se gestionan prospectos en nuestro CRM, ¿sí? Que es nuestra plataforma donde tenemos toda la trazabilidad sobre los circuitos del cliente. Se hace un seguimiento permanente de los resultados y se van adaptando los productos a lo que desea el cliente. A partir de ahí, uno de los objetivos principales o el foco que tenemos es diseñar una experiencia del cliente híbrida, es decir, que no existan fricciones entre lo digital y lo presencial. Lo que está muy claro es que nosotros estamos en una empresa hoy con un enfoque bifronte, es decir, convive la atención presencial, la atención tradicional, con el cambio fuerte y el enfoque en lo digital. Entonces esto es un camino que hay que transitar. En el camino estamos trabajando en optimizar la experiencia del cliente, no importa cuál es el canal por el que el cliente acceda a nosotros, nosotros tenemos que saber escucharlo por cualquiera de los canales, y saber ofrecerle una experiencia única en ese sentido. De esta manera también, dentro de la estrategia de acompañar al PAS en la digitalización, estamos trabajando en hacer webinars para productores,
para acompañarlos en la digitalización. Cuando hablamos de digitalización de paz, si bien es un concepto bastante amplio que abarca diferentes aristas, nos referimos puntualmente a brindarles herramientas a los productores para crecer en este camino, en este cambio de contexto, junto a Río Uruguay. Es decir, que el objetivo nuestro es crecer de la mano de nuestros productores y ofrecer también una experiencia única para el productor. En ese sentido es que se está creando la agencia digital, que más adelante también les voy a comentar respecto de eso. Uno de los objetivos principales también por el que nace la unidad de atención digital es lograr una diversificación de cartera. O sea, sabemos que hoy el mercado de seguro está fuertemente potenciado lo que es auto como principal producto dentro de los ramos, pero queremos potenciar la diversificación de cartera y las ramas varias. Entonces, en estos estamos trabajando con estrategias de venta cruzada a través de la cartera de los distintos productores, y también a través de las carteras directas. Pero como les decía anteriormente, el objetivo hoy es crecer de la mano del productor. En ese sentido, y dentro de lo que es la venta digital, desde que comenzamos en julio con la unidad de atención digital y hasta la fecha, hemos tenido un crecimiento de ventas digitales y el 10% de esas ventas digitales fueron asignadas a un código de productor específico. Es decir, es un cliente que ya llega a Río Uruguay por ese canal, por ejemplo, a través de una campaña publicitaria, se le emite una póliza y se respeta el código de productor. Es decir, que lo que hacemos, en definitiva, bajo esta modalidad, es incrementar la cartera del productor. Por eso siempre les pedimos a los productores la importancia del dato, ¿no? La importancia de compartir el dato con la empresa. Eso es fundamental, porque un dato, es decir, tener un teléfono bien cargado en nuestro sistema, tener un mail del cliente, nos permite llegar al cliente con una nueva oferta, con beneficios. Estamos trabajando en premiar a los clientes que no han tenido siniestros, en premiar a los clientes que han sido a lo largo de la existencia de Río Uruguay buenos clientes, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Entonces, todas estas herramientas nos van a permitir, con la tecnología que hoy estamos implementando, llegar al cliente de otra manera, no solamente para venderle un producto, sino también para ofrecerle otros beneficios bajo estas condiciones. También hemos creado la agencia digital dentro de la reconfiguración de RUS, es decir, por un lado nace la unidad de atención digital, en septiembre se inicia un proceso fuerte de reconfiguración de unidades de negocio 2.0, donde lo que se busca es acompañar a las unidades de negocios que tenemos en los distintos puntos del país para que tengan un rol más comercial de la mano del productor, para que puedan escuchar a los clientes de esa zona, sepan lo que necesita de acuerdo a la idiosincrasia de cada lugar, y a partir de ahí nace la agencia digital para darle un soporte fuerte a las unidades de negocio en este sentido y que se puedan abocar a escuchar al productor, a escuchar a sus necesidades, y desde la agencia digital gestionar un primer nivel de atención, es decir, todas aquellas tareas más administrativas que requiere el productor y que se las podemos resolver a través de la agencia digital con una dinámica fuerte en la resolución de sus necesidades, creando una experiencia única no en el sentido de que somos los únicos, sino única en el sentido de que no importa el lugar donde esté radicado el productor, la zona donde es el productor, la experiencia que tenga con Río Uruguay sea la misma. En ese sentido es que también, y como mencionábamos hoy, hay que tener el cliente en el centro, es que también se ha reconfigurado siniestros, creando células expertas para la gestión de los siniestros, dependiendo el hecho generador. En ese sentido tenemos células expertas que van a gestionar los siniestros y que vamos a lograr de alguna manera con el tiempo, y en esta transición se está trabajando mucho, en lograr hacia el cliente una experiencia única y obviamente vamos camino hacia agilidad. Es decir, lograr mayor agilidad a través del expertise en la gestión. Lo que vemos en esa imagen es el cliente en el centro y las distintas canales, las distintas unidades, las distintas células que se han ido creando con el objetivo de escuchar al cliente e ir implementando acciones permanentemente en esta línea. Así tenemos la UADI, la agencia digital, las células expertas. Tenemos el CAT también, que es nuestro centro de atención al cliente y que durante la pandemia
cuando nos encontramos con el trabajo digital, fue el canal que tuvo información minuto a minuto de las necesidades del cliente. Había clientes que se contactaban para ofrecer bonificaciones por el no uso de la unidad, o clientes que se contactaban simplemente porque querían saber cómo tenían que pagar una cuota, porque de repente se encontraron con que pagaban presencialmente y eso ya no se podía hacer. Y nuestro call center nos daba información minuto a minuto de esas necesidades, esas demandas que tenía el cliente para poder ajustarnos en esa línea y poder brindar una satisfacción. Entonces también estamos trabajando en mejorar la experiencia del cliente en aquellos productos de ramas varias en los que por ahí dentro del mercado asegurador no hemos tenido tanta experiencia, porque sabemos que hoy la cultura aseguradora está abocada a auto y moto, que son seguros obligatorios, y no tanto a productos de ramas varias que claramente son importantes. La importancia de proteger nuestros bienes, la importancia de proteger el hogar y demás, es lo que nos ha llevado a poder brindar la información permanentemente al cliente de los beneficios de poder conocer mejor cuáles son las coberturas que ofrecemos en este sentido. Así que bueno, ese es el proceso fuerte de reconfiguración que hemos iniciado en Uruguay, que les queríamos contar y que tiene que ver con, en definitiva, la formación de distintas células abocadas específicamente a la atención del cliente. Cuando hablamos del cliente nos referimos tanto a nuestros productores como a nuestros asegurados. Sabemos que hoy lo que el asegurado le demanda al productor es, en definitiva, lo que el productor necesita que desde Río Uruguay podamos satisfacer. Así que creamos estas distintas, y estamos en plena etapa de transición, es decir, estamos en plena etapa de reconfiguración, ya hemos pasado un camino bastante fuerte en esta línea, y bueno, ahora queríamos empezar a comentarles esto, pero claramente es una etapa que estamos viviendo. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. De vuelta a la organización. Estamos abiertos a responder cualquier sugerencia o pregunta, o incluso también nos encantaría poder conocer la historia de transformación de otras empresas. Como decíamos hoy al principio, es un camino donde no hay mucho manual sobre el cual basarse, porque ha sido tan vertiginoso todos estos últimos tiempos, y en un rubro como el nuestro, como el seguro, donde también no hay demasiada experiencia anterior. Quizás en la banca tienen más expertise o tienen quizás casos en los cuales basarse. Creo que está bueno que quienes estamos metiéndonos en esta vorágine, como decíamos al principio, estemos más interconectados, porque va a ser una época la que viene de mucha prueba y error. Y bueno, cuanto más información combinemos al respecto, creo que más rico va a ser para todos. Así que bueno, de vuelta el agradecimiento, y quedamos a disposición de cualquier contacto que ustedes quieran establecer con nosotros.